La primera analogía se llama la línea dividida y la otra la famosa analogía de la caverna. Habla de la misma realidad, pero la primera la trata con puros conceptos y la segunda de forma más narrativa, más pictórica, más elegante. Veamos el lado conceptual primero y luego pasamos al drama de la caverna. Platón pide que imaginemos una línea dividida en 4 secciones, una escala con la que podemos medir la realidad y la marca con diferentes grados de la misma. Divide la realidad en 2 esferas, la visible por un lado, o sensible, cuyos objetos producen opinión, y la inteligible, cuyos objetos producen conocimiento, por otro. Por un lado la línea vamos a indicar los diferentes objetos de la ontología de Platón y por el otro el estado mental correspondiente. Está planteando entonces el paralelismo entre estos dos mundos. Hasta ahora solo hemos hablado de su ontología, de su ontología de las ideas, que aquí está en un extremo, y las cosas físicas serían las copias que están en el otro. 2 elementos más va a adicionar a este estado mental y que corresponden a cada tipo de objeto de la realidad. Dijimos que las cosas físicas son copias de las ideas. Las cosas físicas también tienen sus copias. Platón las llama imágenes, cosas como las sombras y reflejos. El estado mental que producen a nosotros, dice Platón, se llama eikasía. Sería la conjetura. ¿Se entiende? Tenemos el mundo físico con los objetos físicos y tenemos a su vez imágenes de eso, las sombras, los reflejos. Estos son los que se denominan eikasía, la conjetura. Superior a las imágenes son las cosas físicas del mundo, tanto naturales como hechas por el hombre. El estado mental correspondiente a esta creencia o confianza en griego es la pistis. Ahora, las cosas físicas son más reales que las imágenes porque éstas dependen de aquellas. Si no hay un árbol físico, no puede haber un reflejo de un árbol en el agua, por ejemplo. Aún así, los dos pertenecen al cambiante mundo sensible. Debido a su impermanencia, no pueden producir en nosotros más que simple opinión. Ahora, si pasamos al otro lado, al mundo inteligible, encontramos que la primera división que hace Platón se llama hipótesis. ¿Qué es esto? Vimos en la división anterior que uno ve reflejos, ve objetos físicos, considera reflejos, imágenes de los mismos a las copias. De igual manera, uno que está en este nivel del mundo inteligible considera las cosas físicas como copias, como meros reflejos de algo más abstracto, más ideal. Entonces, estas abstracciones sirven como modelos o diagramas, dice Platón, con las cuales la gente, como los matemáticos, razona para llegar deductivamente a determinadas conclusiones. Entonces, el estado mental que corresponde a este nivel es el razonamiento, o en griego la dianoia. Y luego llevamos al nivel más elevado, el de las ideas. Lo que distingue este nivel del anterior no es tanto el objeto, de hecho, en los dos se trata de las ideas. Es solo que en el anterior uno llega a la idea, a lo que ahí se llama hipótesis, mediante particulares sensibles. En este cuarto nivel, y el más elevado, no se trata de razonamientos en este sentido, sino del nous, una intelección en medio de pura ideas. En esta última, la psique toma la hipótesis de la anterior como punto de partida, ascendiendo mediante ella a las hipótesis o las ideas más generales y abarcadoras hasta llegar a la cima, el principio verdadero último, en el que toda la intelección se cierra en un conocimiento pleno y autojustificado, la idea del bien. No se trata aquí de un mero punto final de un proceso de razonamiento, sino de una transformación de la psique en la que se recupera la visión sinóptica del orden divino. A estas alturas, la gran variedad del mundo cobra sentido y a partir de su aparente caos brilla un orden armonioso e inteligible. Se despliega en efecto el cosmos. Repentinamente Sócrates cambia la imagen y nos habla ahora de una caverna. Esta imagen la conoce la mayor parte de la gente. En la caverna hay un fuego que proyecta una sombra en la pared, una serie de prisioneros que no pueden mirar hacia atrás, solamente hacia adelante, y hay sonidos que emanan de gente tras los muros, cuyo eco los prisioneros oyen y asocian con imágenes en la pared. Esta entonces es la realidad de los prisioneros. Es una realidad muy plana, solamente una imagen y un sonido.
los que más éxito tienen en predecir la aparición y movimiento de las imágenes son alabados como expertos entre estos prisioneros. Ahora, si alguien se liberara a uno de estos prisioneros y le diera la vuelta para que vieran los objetos que proyectan las sombras, no los reconocería, no sabrían qué son, y al ver la hoguera quedarían momentáneamente cegados. Ahora, si por fin saldría al aire libre este prisionero al mundo fuera de la caverna, igual quedaría cegado por la luz del sol, por lo brillante, tardaría mucho tiempo en acostumbrarse a este nuevo entorno, pero al poco tiempo empezaría a ver los objetos que lo rodean y al final, con mucho cuidado, al sol mismo. Acuérdense la comparación, la homología que hace entre el sol y la idea suprema, la idea del bien. Se puede ver los puntos de correspondencia entre la alegoría de la caverna y la línea dividida. La caverna misma corresponde al mundo visible y la parte fuera de ella al mundo inteligible. Dentro de la caverna, las sombras en la pared son las imágenes de la línea dividida. Las cosas de las que son sombras son las cosas físicas y el fuego es el sol. Fuera de la caverna vemos la misma progresión. Las hipótesis son como los reflejos de las ideas y como final el sol como la idea de bien, la más importante de todas las ideas. El ascenso fuera de la caverna y hasta la intelección de la idea del bien es lo que constituye la educación de los guardianes. El primer paso en una educación filosófica es poder desligarse lo suficiente para cuestionar estas sombras. Pero para eso se necesita alguien que haya hecho el viaje, que haya logrado salir de la caverna a contemplar el mundo ideal de las ideas. Y esa persona es el filósofo. El problema es que quien quiera quedarse en el mundo de contemplación, pero recuerda a sus compañeros que están en la caverna y vuelva nuevamente a esa caverna, la oscuridad en principio va a afectar su vista. Quedará ciego momentáneamente, no podrá discernir las cosas subterráneas con tanta facilidad como los mismos prisioneros, y estos prisioneros se burlarán de él, lo verán como una persona extraña, y si tratara de liberarlo se enojarían y probablemente tratarían de matarlo los prisioneros. ¿Esto qué quiere decir? Que el problema no es tanto que la mayoría viva en el mundo de las sombras, sino que su voluntad rija en la esfera civil, o más bien que la voluntad de los que mejor saben manejar las sombras, es decir, los políticos. Alguien con verdadera visión filosófica no puede competir con estos maestros de la propaganda, precisamente por la renuencia de la gente a dejarse guiar por un simple apetito. Es decir, Sócrates nos está comparando ahora a la vida nuestra, la vida cotidiana, con los prisioneros en la caverna. Después hay 3 libros más en la República que bueno, no los vamos a tratar aquí, pero es importante algunas ideas generales, como la idea que Platón rechaza a la democracia, eso es clásico, siempre se menciona, pero en realidad, por todo lo que acabamos de ver, su condena a la democracia no debería sorprendernos. Acuérdense cuando hablamos del Estado como una nave, donde los dueños eran los ciudadanos, pero sin embargo provocaban un caos y la nave nunca llegaba a puerto. O en el caso de la caverna, donde todos son prisioneros. Un sistema político que se rige por una clase de gente que vive intelectualmente en las sombras, dice Platón, y que se deja llevar por el apetito, no puede más que acabar en una especie de esclavitud. Es por la misma razón que Platón echa a los artistas y a los poetas de la República. Es decir, en este aspecto Platón no quiere saber nada con la democracia. No deben tener un papel en el manejo del Estado o en la educación de los jóvenes, ya que no pueden dar cuenta siquiera de su propia actividad. La creación artística es una copia de una copia, carente de una razón que le dé sentido. La propuesta de Platón de que los filósofos deben ser reyes, por lindo que se vea, también es bastante difícil de hacer realidad, ¿no? El problema no estriba en cómo un pueblo puede reconocer a un filósofo rey, sino en cómo un filósofo puede llegar a detentar el poder. La solución de Platón fue empezar de cero, exiliar a todos los mayores de 10 años de edad y empezar con los jóvenes y educarlos bien. De hecho, curiosamente, esto es lo que sucedió, intentó hacer, mejor dicho, Pol Pot en Camboya, que fue un tirano en los años 70, específicamente del 75 al 79, hizo un experimento político en Camboya que no tiene parangón en la historia. Los Jemeres Rojos, que estaban dirigidos por este misterioso líder, Pol Pot, establecieron en este país un régimen comunista, pero con una radicalidad extrema.
Impulsaron medidas tales como sacar a todos los habitantes de la ciudad, suprimir la moneda, eliminar a todas las personas consideradas reaccionarias, etc. Todo para empezar una sociedad desde cero, solamente desde la niñez. Bueno, el resultado fracasó olímpicamente, no llegó a ningún lado, y si bien Pol Pot probablemente nunca haya leído a Platón, lo que él planteaba era bastante parecido a lo que decía Platón. Bien, por mucho que quisiera que los estados fueran así, el mismo Platón reconoce que el estado que él plantea es solo un ideal. Y tenemos que recordar que se construyó la república solamente para encontrar la justicia en el individuo. O sea, lo que hace Platón es construir la república solamente para trasladar la idea de justicia al individuo. Aunque sea muy difícil hacerse realidad a nivel social, a nivel individual, no solo es factible, sino también deseable. Si leemos la alegoría del barco del Estado y de la caverna en términos de la psiquis individual, lo que tendríamos es un pobre desdichado, un esclavo, una persona totalmente regido por el objeto de su adicción. La salud espiritual, lo que Platón llama justicia, si no puede lograr del todo si no se puede lograr a través del Estado, no lo va a lograr el individuo. En conclusión, lo que Platón nos plantea es que en este libro es llegar a la idea de justicia a través de el esquema de un Estado y después su traslado al individuo. Ese es el objetivo, no crear una sociedad idílica. Sin embargo, paralelamente no solamente hace un desarrollo comparativo entre la ciudad y el individuo, ontológico y epistemológico, sino que también trata sobre el alma del individuo. Es decir, este libro es muy interesante en muchos aspectos porque trata muchas de las teorías propias de Platón.